Bueno, pues es un privilegio estar aquí acompañando a Gustavo, puesto que la verdad que no nos conocíamos antes, nos hemos conocido ahora. Sí. Y para mí ha sido una sorpresa, que es lo agradable, no solo por la parte académica, sino también por la parte personal en lo que he podido ver. Y espero que sea por mucho más tiempo. Gracias. Bueno, hay libros que la verdad que son, como dicen, para reír, para hartarse de llorar. Algunos la risa y el llanto van juntos, ¿no? Libros para meditar sobre el absurdo, libros absurdos para el olvido. Hay libros que son para hacer pajaritas de papel, ¿no? O sea, que creo que se hacen. Otros para las bibliotecas del olvido, bibliotecas que son, yo recuerdo esos salones de las casas, algunas que iba donde los libros estaban allí, los veías que eran estéticas solo, porque todo eran enciclopedias, la mayoría, ¿no? Que llegaban y las compraban. Pero también hay libros que no son tan fáciles de leer y de encontrar para reflexionar, para decir verdades, para el conocimiento, y donde la poesía en ocasiones, como es el caso que nos ocupa, queda algo relegada. Esa creación de nuevas palabras que en la poesía queda relegada a la fuerza de la llaga abierta. Entonces, cuando hay ese tipo de escritura, hay que sacrificar también esa estética de la poesía, que a veces solo persigue eso, estética, y no ideas. Pero no es el caso. Imagino que a Gustavo ya lo conocen, si no leemos algo, decimos algo, lo conocéis suficiente, o decimos, bueno, pues poeta, novelista, dramaturgo, hombre de teatro. Su poesía ha sido premiada internacionalmente, traducida parcialmente al inglés, al francés, al romano, publicado en revistas y en antologías de Estados Unidos, de Francia, de Latinoamérica. Ha sido premio del 13 Festival Mundial de Poesía Mihai Eminescu en el 2024, embajador cultural por la Fundación Europea Mihai Eminescu y la Academia Internacional del mismo nombre. Ha sido el poeta homenajeado en la 17 Feria del Libro Hispana, que aquí sí tenemos al Conde de Montecristo, que yo también tuve la suerte de estar y de participar en esa Feria Latina del Libro. Finalista internacional de Book Award 2023 por Hombres de América, Mamo de América. Premio Poetry Prize, Rotterdam, en fin, un hombre con una gran trayectoria en cuanto a las publicaciones que ha tenido en su vida y lo que ha escrito. Yo me voy a permitir, porque lo voy a leer porque creo que es importante en este caso para no dejar cosas importantes, y sobre todo porque he hecho una pequeña selección de los propios textos, de la propia poesía, ¿no? Bueno, este libro, que está publicado por Paraíso Ediciones, que eso también es un sello de calidad para un libro, y que nació en Granada y sigue en Granada y se ha proyectado a todo el mundo de una manera importante. Pues en la vasta tradición de la poesía como testimonio, la llamaría yo, pocas obras se atreven a asumir la carga, y lo digo de esa manera, que Gustavo Cártigas nos presenta en Si lo hubiera sabido. Este no es un libro de poemas para el deleite estético, es un tribunal, es un mapamundi del horror que nos obliga a mirar de frente las grandes infamias ideológicas que han desacrado a la humanidad. Copio del texto del libro. A ti, lector, te invito a viajar por este mapamundi del horror
a ti, inmolado, perdóname por sacarte del olvido, a ti, mi hermano, dame tu fuerza, yo te entrego mi pluma antes de caminar hacia el olvido. Desde esta invitación inicial, que además así se llama en el propio libro, Gak Artigas subvierte la idea del verso como simple alivio. Aquí el poeta no puede callar. Nos suplica como lectores que no nos defendamos, que prestemos nuestro canto y nuestra pluma para romper el silencio que nos permite dormir. El título mismo, si lo hubiera sabido, resuena como el lamento del testigo, del sobreviviente y quizás del cómplice que alguna vez creyó. Invitación. Leo textos del libro. En adelante iré leo para saber qué es texto de este libro. Te invito a cantar conmigo. Lo sé. El verso se supone cura, alivia el alma, supera el dolor, pero hay veces en que el verso se desangra, sufre, tiempo en que la infamia es tan grande que lo alcanza y el poeta no puede callar. No es ser quien se desangra, es la humanidad. Te invito a curar las heridas, sube a cantar conmigo, hermano, préstame tu canto y tu pluma. Necesito de todas mis fuerzas para romper el silencio y mis fuerzas no alcanzan. La estructura del libro, ya de por sí el número 7 es un número mágico, la Alhambra. El número 7 es el número que está por todos sitios, 124 columnas que sumados son número 7, en 1024 creo las piezas que hay en la sala de Comares, que suman 7, 7 es el número múltiplo del ancho y el largo del patio de los Arrayanes, los 7 cielos, los 7 suelos. El 7 es un número que ya de por sí viene ancestralmente muy ligado al pensamiento, a la filosofía, a la espiritualidad. Y este libro, su estructura es una procesión de 7 cantos, que a la vez llama 7 mantos, 7 ideologías o sistemas de poder que bajo promesas de justicia o pureza sembraron el terror. El primer canto es el manto rojo. Comienza con el verso, reflexión que da título al libro, si lo hubiera sabido, y disecciona sin piedad el sueño comunista. Simbolizando en la hoz y el martillo, Gak Artigas habla desde la desilusión de quien creyó. Creí, creímos, tenía que creer. La justificación era noble, no se podía vivir en la injusticia. Pero el resultado fue el horror como rumores que se materializaron en el Gulag y en el Holodomor en Ucrania. Leo. Todo era de todos, todo menos la libertad encadenada bajo el sueño. Creí, creíamos, tenía que creer, teníamos que creer. No se podía vivir en la injusticia. Era preferible vivir en la ceguera. Corto, porque si no, para que no se haga muy largo. Este manto no se limita a la Unión Soviética. El poeta extiende la mancha roja a los centros de reeducación en Cuba, a los Gulag en Rusia, al dolor en Nicaragua y Caracas. La verdadera tragedia que expone Gak Artigas no es solo la cárcel o la tortura, sino la destrucción de nuestros ideales. Y pasamos al canto 2, el manto pardo. Este segundo canto nos traslada al horror del nazismo, el manto pardo, iniciando con la ominosa fecha de 1933 y el incendio del Reichstag. El poeta evoca al Eir de la sumisión y la locura y de la pureza racial. Gak Artigas humaniza la estadística del genocidio al recordarnos a la niña en la guardilla, a la Fran, y los cristales rotos de Berlín.
Se tembló, leo, se tembló en Europa, se tembló en el mundo, en Ámsterdam, nombre mágico para un niño en Chile, en una buhardilla, una niña temblaba no de miedo, de amor, su joven cuerpo abriéndose a la vida. El poeta conecta este horror con otro, la noche de los lápices en Argentina, el genocidio armenio de 1915, leo. Se encendieron las antorchas, iluminaron la noche parda, se alimentaron las hogueras de la ignorancia, quemaron los libros. Pero el canto no se queda solo en el pasado, se estrella contra el presente, denunciando la respuesta a la masacre de Hamás con la muerte de 36.000 palestinos en Gaza, señalando el uso de inteligencia artificial como la banda y Where is Daddy. La conclusión es una de las más terribles del libro. El manto perdido tiene imitadores incluso entre sus víctimas. Leo, érase el año de desgracia 2024. En Gaza han muerto 36.000 palestinos, una niña, un niño, una madre, un anciano, una adolescente abriéndose a la vida, una adolescente abrazada por la muerte con olor a lavanda. La muerte huele. Canto tercero. El manto rojo, verde y blanco. Este canto aborda el fanatismo del yihadismo radical. Los colores de la bandera se mezclan con el terror divino y la obligación de dar muerte al infiel. Gag Artigas identifica al ser pensante como el enemigo principal y a la violencia como el lenguaje universal, el esperanto del terror. Leo, el manto rojo, verde, blanco y negro se vistió de violencia, el lenguaje universal, el esperanto del terror. Los colores se escondieron en la manta negra del terrorismo cubriendo el mundo. Denuncia la esclavitud de la mujer, la promesa perversa de las 72 vírgenes. Sin embargo, traza una línea crucial de humanismo. No es el Islam, es el fanatismo, es la ciega sed de venganza, el califato de la maldad, lo que el poeta condena. Y como para no hacerlo muy largo, voy simplemente a leer ya los títulos de esos mantos. Canto 4, el manto de franja y estrella que se vuelve hacia el imperialismo estadounidense, expone la contradicción fundacional de una nación que, escapando de la persecución, traía el imperio en su sangre. Este es el manto de la hipocresía. Combatieron para liberarse, combatieron para dominar. El canto quinto, el manto rojo con destellos dorados, lo lleva a la China maoísta. El rojo vuelve esta vez con los destellos dorados del sol de Mao. La gran marcha de la revolución agraria se convierte en la revolución cultural que silencia el pensamiento. El canto sexto, muy cercano a él, lo titula como el manto de las dictaduras cubrió mi continente. Es quizás el canto el más íntimo, el más cercano, donde enfoca el horror en su propio continente, América Latina. Comienza con la belleza de los mantos multicolores precolombianos, rotos primeros por el manto de la conquista española con la cruz y la espada. Tras un breve sueño de justicia, donde los de abajo subieron a escena, cae el manto de la dictadura del siglo XX. Es el horror de los ríos que se llevaron cadáveres, los cuerpos lloviendo del cielo y el canto silenciado. La resistencia también es continental. Las arpilleras contaron la historia. Y el 7, el manto blanco y azul se viste de rojo. El libro cierra su círculo trágico regresando a Tierra Santa. El manto de Israel, la estrella de 6 puntas se tiñó de rojo. El poeta denuncia el ojo por ojo inhumano, donde las víctimas se transformaron en verdugos. Gag Artigas conecta directamente el humo de los hornos con el humo de las bombas
en un lamento por el cielo interminable de la venganza. El poeta clama que la muerte con muerte no se combate, el odio con odio no se combate, y reza por un futuro donde dos estados dormirán en paz. Y en la conclusión hay un ruego del poeta, un ruego muy interesante que ahí, tras ese viaje por los 7 mantos del horror, abandona el tono de la crónica para adoptar el del ruego en este penúltimo poema, el ruego del poeta. En esta letanía final se dirige directamente a la esencia de cada ideología devastadora. Le pide a la bota que aplasta, que no aplaste a la niña en la buhardilla, al profeta de la muerte que regrese a la oración de la vida, al sol rojo que no queme los libros, al muro de los lamentos que escuche su canto infiel. Si lo hubiera sabido, este libro es una obra valiente, muy valiente. Es un requiem por los ideales perdidos y una denuncia de todos los fanatismos, que son muchos, pero que ya es duro y difícil escribir algo como él ha hecho. Desde mi dolor a ti, lector, te imploro, escribe tu verso, haz que tu alma cante, pinta tu mundo, rechaza los colores dominantes, crea tu propia paleta, tu mundo, tu buhardilla, tu primer amor, el último, libera tu manto. Pero el libro no termina con la voz del poeta, sino con un desafío, y es que la última sección, tu página, lector, nos entrega una página en blanco y tras este viaje por el horror nos cede la pluma y nos exige escribir nuestro propio verso, un verso que ojalá rompa el ciclo. Se titula Tu página, lector, y dice, escribe tu primer verso o el último. De este modo, la obra queda abierta, insistiendo en que el silencio solo se rompe si el lector, ahora testigo, asume su papel y añade su propia voz para impedir que el dolor estremezca nuevamente al mundo. A ti, lector, escribe tu primer verso o el último. Gracias, Pedro. Un placer. Me queda poco que decir tras sus palabras. Este libro es muy especial para mí. De alguna forma me tocó encontrarme con la historia, con mi pasado y mi presente. Comencé a escribirlo un día de Navidad, en que las bombas caían en Tierra Santa, en que el mundo ardía en Tierra Santa, en que la santidad de la vida se intentó asesinar mientras redoblaban las campanas del horror, la pólvora escapando del metal. Avanzaron los 7 mantos del recuerdo. Siete, número mágico, 7. 7 días de la creación, 7 pecados capitales, 7 sellos del Apocalipsis. Me tocó abrirlos para liberar la palabra silenciada, 7 sellos para alcanzar la revelación del mal y del destino del mundo. Rasgué los 7 velos del hombre, los 7 mantos que cubren la conciencia colectiva. Y la poesía no tiene otra función que rasgarlos. 7. 7 son los colores del arco iris. 7 pasos dimos antes de llegar a comenzar el camino de la destrucción. 7 son las notas musicales
que evocan el canto del ser humano, el del dolor, el de la memoria, la palabra, la empatía, la rebeldía y la esperanza. Ana siempre estuvo presente, la niña de Ámsterdam, como Fátima, la niña de Gaza, la risa infantil, rondando, jugando entre las nubes. En algún lugar, Ana la espera y una risa infantil se oirá entre las nubes. En algún rincón del mundo, alguien volverá a creer en el ser humano. Cada manto nos envuelve, nos oculta, nos obliga a mirar bajo él, a levantarlo, a descubrir su mensaje, a escapar de su abrazo. Es nuestra responsabilidad decirnos, si lo hubiera sabido, o quizás Dios lo quiera, diciendo ahora lo sé. Yo no quiero espectadores, quiero actores. En este mundo no quiero el silencio, quiero el silencio que grita. Como decía Pedro, hoy te invito a escribir tu verso. Una palabra, aunque sea una sola palabra, que surja conteniendo el manto de la destrucción de la humanidad. Ese que día tras día, bomba a bomba, se abre paso. Quiero una palabra que no se oculte, que grite, que no duerma, que no mire hacia el lado. Escribe tu verso, haz que tu alma cante y detenga el camino en que estamos hoy de la destrucción de la humanidad y del ser humano. Ello es, si lo hubiera sabido, no estoy seguro que hubiera hecho, si hubiera estado consciente en un momento determinado y lo hubiera sabido. Fui cómplice, sin quererlo fui cómplice. Creí porque necesitaba creer, necesitaba combatir la injusticia, sin darme cuenta que estábamos creando injusticia. Creí en esa juventud que avanzaba en mi país, que creía tanto en el futuro. Canté con ellos, canté en las marchas, canté en el campo, no canté cuando en la cárcel me pidieron cantar. Asumí el silencio, ese silencio que grita, hasta hoy día me grita. Ya habiendo transcurrido el tiempo, no sé si aprendí la lección. De alguna forma no puedo olvidar. Y me pregunto, ¿qué estoy dejando? No a mi lector, ¿qué estoy dejando a mis hijos, a mis nietas? Y tiemblo, hoy día tiemblo, Pedro, por ellos. ¿Qué más puedo decirles? Escriban su verso, añádanlo al final del libro y les juro que lo voy a leer, pero que no le haré jamás una crítica. ¿Cómo andamos de tiempo? Más que muy corto, porque hay compromisos en el aire. Un día
El verso se desangró, abandonando las aguas cristalinas, el color de la pureza que fluye antes de teñirse de rojo. Un manto cubrió el mundo, las mentes le dieron color. El manto se tiñó de rojo, las mentes convirtieron el rojo en la pesadilla. Era de libertad y le pusieron cadenas. Oh sueño de justicia, escucha el ruego del poeta. Despójate de las cadenas y no me encierres para reeducarme. El manto se tiñó de pardo, el ruido de las botas, el polvo de los hornos los tiñó de pardo. Oh bota que aplasta, no aplastes a la niña en la guardilla. El amor naciente, el verso escapando a las nubes, el verso quemado en las hogueras del horror. El manto se pobló de estrellas, las mentes le pusieron franjas para proteger su paraíso, la tierra de sus sueños, para que en su encierro dominara el mundo. Llegaron huyendo, hoy se huye de ellos. Oh barrera de estrellas, abre tus puertas, rompe el espejo, deja que en él se refleje el sueño de otros pueblos, acoge el verso de las multitudes. El manto del horror cubrió mi continente. Marionetas manejadas por los hilos del imperio acallaron las voces de sus pueblos. Los cerrojos resonaron en la cordillera. Estaban encerrando la esperanza. Las aguas blancas bajando de la cordillera, cordillera hermana, nieves eternas, se tiñeron de rojo. El copihue palideció. El canto se silenció. Los gritos del dolor reemplazaron un te amo. Un te amo. Sobrevivió el dolor. Un cardo seco floreció en el desierto. El viento dispersaba las últimas palabras del poeta.